CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más del Centro de Investigación Interdisciplinaria. Últimamente hemos estado hablando de temas históricos. Ya tuvimos al doctor Iván Mora Muro, quien nos habló del Colegio Civil de Querétaro, que es el antecedente de la Universidad de Querétaro y cuyo edificio es sede de la Facultad de Filosofía y tiene una gran historia. Hoy vamos a retomar la temática porque nuestra invitada de hoy, la maestra Maribel Miró Flaquer, ha realizado una investigación de los antecedentes de este Colegio Civil de Querétaro, desde la expulsión de los jesuitas hasta la institucionalización del Colegio Civil del Estado de Querétaro. Hola Maribel, bienvenida a este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Pues empecemos, Maribel. ¿Nos puedes hablar de los antecedentes? Porque mira, de este edificio hermoso que tiene un patio barroco, conocemos realmente muy poco. De arquitectura prácticamente nada, siempre lo visualizamos como un edificio homogéneo, quizá que se construyó en un primer momento, pero luego vemos la arquitectura y decimos, ay, qué raro, porque un patio es barroco, pero el otro ya no, y el otro ya es neoclásico. Entonces, nos gustaría que nos aclararas esas cosas. ¿Cómo surgen los colegios jesuitas y, en ese sentido, la arquitectura del edificio? A ver, a mí me gustaría empezar por comentar que esto es parte de un proyecto integral, ¿sí? Hace ya varios años, al consultar yo las fuentes que estaban disponibles, los libros publicados sobre la historia de la universidad y cómo habían comenzado eso por ser colegios jesuitas, ese edificio en el que acudíamos todos los días a dar clases, pues me encontré con que había relativamente poco escrito, ¿eh? Y que lo que se había publicado hasta entonces, que la última publicación es del 2006, eran publicaciones que en términos generales repetían mucho aquello escrito en un primer momento por Díaz Ramírez, que hizo la primera historia de la Universidad de Querétaro, y que se repetían, ¿sí?, muchos datos sin que hubiera un estudio a profundidad, sin que se tuvieran a mano las fuentes, sino que estos se venían dando como verdades ya dichas, ¿no? Y que a mí muchas me cuestionaban y me llamaban la atención. En otro sentido, sin menospreciar lo que todos estos autores han hecho, que han contribuido mucho a la historia de la universidad, no eran propiamente investigadores académicos como ahora lo entendemos, ¿sí? Que somos mucho más rigurosos con la fuente, con el método, con la interpretación. Y siempre me quedó la espinita de que hacía falta una buena historia de la universidad, ¿no? Sobre todo de los orígenes a la autonomía, y esto iba acompañado también de la historia del edificio. Uh-huh. Porque al igual que tú, yo también veía una serie de añadidos, de etapas constructivas diferentes, y no había una explicación clara acerca de ¿cómo por qué? Me ocurrió alguna vez, estando yo en la coordinación de la licenciatura, que me llegaron a pedir una visita guiada y dije, ¿y a quién se la encargo? ¿O quién la va a dar? O sea, ¿quién sabe de la historia de este inmueble como para contarla? Entonces eso estuvo muchos años rondándome en la cabeza, y una de las cosas que nos hacían falta, por eso yo más bien te pediría que invitaras al doctor Fernando Saavedra, que él sí te va a poder hablar de la arquitectura del edificio más que yo, que para hacer una buena historia en este sentido necesitamos un arquitecto restaurador, y en ese tiempo no lo teníamos. Entonces, afortunadamente, ya con el tiempo que ha estado con nosotros colaborando el arquitecto Saavedra, que es un arquitecto doctor en
en arquitectura, restaurador, ex investigador del INA, que tiene muchas tablas en este sentido, empecé yo a ver como que había ya un equipo que se podía conformar. Entonces le propuse a la doctora Margarita, la directora de nuestra facultad, que qué le parecía esta idea de hacer un equipo, ¿sí?, multidisciplinario, donde hubiera pues un arquitecto restaurador, un especialista en colonia. Yo asumí la responsabilidad de hacer el siglo XIX, de alguien que se dedicara a estas últimas etapas de la universidad hasta la autonomía. Y fue así como quedamos integrados, ¿eh? Entonces yo coordino este equipo, y lo que vino a platicar la vez pasada Iván, pues fue la última parte, que es en la que él está trabajando, porque todos ahorita estamos trabajando de una manera paralela, ¿no?, para tratar de tener un panorama completo. Y lo que te puedo decir del edificio es que depende de muchas etapas, ¿sí? O sea, tiene que ver con una primera etapa que fue del siglo XVII, que fue el templo, y una primera construcción, una casa de los jesuitas, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo que es ahora el patio barroco, que después siguieron pues una serie de intervenciones, de donaciones, unas prosperaron, otras no, y fue con Juan Caballero y Ocio donde se interviene como que primer colegio que conocemos ahora como patio barroco, pero se añaden lo que ahora conocemos como el patio de los Naranjos y el patio principal, que fueron los que ya propiamente se llamaron Colegio de San Ignacio y de San Francisco Javier. Y ahí existe otro gran mito que se ha repetido, que el de Francisco Javier era seminario. Pues sí y no. ¿Por qué? ¿No? Pues sí, porque seminario también significa como el semillero, como en el lugar donde crecen los jóvenes, y era la parte del internado. No es que se prepararan para sacerdotes, ¿no? Esa parte me encantó, perdón que te interrumpa, de tu investigación, porque justo eso no lo conocíamos. Tú dices que en el patio barroco, ya cuando estaban los dos espacios, el patio principal y el otro, que el barroco estaba dedicado para que ahí vivieran los sacerdotes jesuitas profesores, y que el segundo, como dices, era el colegio internado donde habitaban los estudiantes, y en el tercer patio ya posteriormente se realizaban como las labores educativas propiamente, ¿no? Mira, todavía estamos investigando un poco eso, ¿eh? O sea, el arquitecto está trabajando no solamente en cuanto a la investigación documental y compartiendo también muchos conocimientos con el maestro José Ignacio Urquiola, sino que también porque hace falta un arquitecto restaurador. Hace falta en el sentido de que hay que leer muchas veces el edificio, y nosotros no tenemos esos conocimientos, ¿no?, como para leerlo así también como ellos. Entonces, entre estos conocimientos propios de un restaurador y lo que hemos podido averiguar, no estaba tan clara la separación de los espacios en un principio. O sea, sí, el patio barroco era el claustro, ya cuando están conformados los tres espacios. Pero en este claustro también había un espacio dedicado a actividades del colegio, y parece que era el área de primeras letras, ¿sí? Pero sí había espacios en el mismo patio barroco dedicados a colegio. Después, el que era como propiamente colegio, o sea, ya colegio para estudios superiores, donde obviamente en un principio lo que se daba era filosofía y teología, sí era el patio de los Naranjos. Y el tercer patio, que ahora conocemos como principal, porque fue con el Colegio Civil cuando empezó a ser el principal, ¿no?, por otras razones, era donde estaban los dormitorios. Porque en un principio los alumnos eran internos, ¿sí? Esto de ir y venir a tomar clases es una cosa que se fue dando con la modernidad, ¿no? Y cada vez fueron desapareciendo más los internos conforme avanzaba el siglo XIX. Pero era así como estaban distribuidos los espacios. Ahora, esos espacios, con la expulsión de los jesuitas, tercero, ¿no?,
o hay un tiempo en el que incluso es cuartel. ¿No? Y pasan a los alumnos a vivir en los otros 2 espacios. Esto del cuartel dura muy poquito, hay como un reacomodo otra vez, pero entre las disposiciones del rey, ¿no? al expulsar a los jesuitas, es que la parroquia, el templo, ¿sí? Original de los jesuitas, pase a ser la parroquia de Querétaro. Que es la parroquia de Santiago, lo que conocemos como la parroquia de Santiago. Y entonces se convierte en la parroquia de Santiago y queda esa parte del patio barroco como la casa cural. O sea, donde viva el cura párroco y también pues haya todas estas funciones administrativas que competen a una parroquia. Lo interesante es que la expulsión de los jesuitas no trajo necesariamente la clausura de los estudios. Por ejemplo, esto que decías de las primeras letras, ¿no? Los jesuitas llegan a la ciudad de Querétaro y entre las cosas que hacen, las primeras es establecer esta escuela de primeras letras en donde estos jesuitas, sin distinguir que el niño sea negro, mulato, pobre, español, criollo, rico, estos niños pueden acudir ahí para que les enseñen a leer y escribir, pero sobre todo con la mentalidad de la época, la doctrina de la fe, ¿no? Que era lo que le preocupaba a la iglesia. Sí, exactamente. Y bueno, esta parte que es la que está trabajando el maestro José Ignacio Urquiola, pues sí, ¿no? Nos habla de una educación, ¿no? Que además tuvo mucho éxito durante la colonia. O sea, los jesuitas fueron aquellos que más prestigio tuvieron, ¿no? En materia educativa. Y fue algo que además la sociedad queretana extrañó, ¿no? Porque todavía en el año de 1849 el Congreso del Estado pide el retorno de los jesuitas y incluso se tiene que enfrentar al gobernador que dice que no, ¿no? Entonces, pues sí, y esa labor de alguna manera tuvo continuidad, pero con muchos altibajos, ¿sí? Esta escuela de primeras letras, hasta donde la investigación a mí me ha dado, ¿no? Es que se la quedó el cura párroco. Porque me encontré por ahí un dato que sí, entre el recuento de las escuelas, decía que el padre Agustín Sazola tenía una escuela donde incluso se impartían algunas cátedras superiores, o sea, como que iba más allá de la educación elemental, ¿no? Ya por ahí de la segunda mitad del siglo XIX. Incluso hemos estado investigando dónde podría haber estado y parece que esa escuela tenía una entrada independiente y es una puertita misteriosa que hay entre el exterior, entre la fachada del patio barroco y la otra entrada a la facultad, y que es más chiquita, pero que es muy barroca y que te va a dar a lo que ahora que fue biblioteca hasta hace poco, ¿no? Y ves que es un aula así corrida hasta el fondo. Parece que ahí pudo haber estado. Pero todo eso fueron espacios que precisamente se van a tener que repartir, ya estaban repartidos, pero que en el porfiriato con González de Cosío en 1883 llegó un momento en que hay que establecer un documento legal donde quede bien claro qué le toca a quién, ¿no? Sí, es la disputa iglesia-estado, ¿no? Pero regresando un poquito, además de estas primeras letras, tú dices que 100 años después aproximadamente de la expulsión de los jesuitas, reabren esta institución educativa, pero ya se llama los Reales Colegios porque entiendo que quedan bajo el patrocinio del rey de España, es decir, ya no están a cargo del clero regular, ahora es el rey de España el que los administra y posteriormente, ya con la independencia de México, se van a llamar colegios nacionales. A ver, la historia está más o menos así. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, al estar los jesuitas expulsados de todos los reinos de España, el rey va a tomar el control, ¿no?, de los espacios que pertenecían a los jesuitas.
Entonces sí, o sea, pasan a ser de colegios jesuitas reales colegios. Esto hasta la independencia. Con la independencia no tenemos un nombre, como un solo nombre para los colegios, una sola denominación. Nos los hemos encontrado en los documentos como colegios jesuitas, Colegio de San Fernando y San Francisco Javier, Colegio Seminario de San Francisco Javier, o sea, no hay una denominación única, ¿no? Siguen generalmente siendo los antiguos colegios de los jesuitas. Es así como queda, ¿no? De alguna manera. Después, sí empieza a haber, ¿no?, más control del Estado, de alguna manera, del Estado Nacional. Guadalupe Victoria lanza un decreto donde dice que, bueno, que todos esos bienes se pongan a la venta, y si no, pues que se le repartan a los estados estos espacios y demás. Entonces, el Estado, o sea, el gobierno estatal empieza a tomar más control del espacio, porque además lo empieza a mantener, ¿sí? O sea, empieza este colegio a subsistir, pero con un subsidio del Estado. Pero todavía no queda como muy claro, porque quienes están como profesores, ¿no?, son no les pagan. Clérigos. Y además llega un momento en que no les pagan. En que ni les pagan. La tendencia, y entonces, desde entonces se le empiezan a llamar colegios nacionales o nacionales colegios. Y esta tendencia se va todavía a volver más fuerte, que es todo un proceso de secularización que se va dando con el tiempo en el siglo XIX, con las dos repúblicas centrales. Porque en estos gobiernos centralistas, pues queda claro que los estados son departamentos, y que esos departamentos no tienen bajo su cargo administraciones independientes, sino centrales. Entonces, pues se siguen llamando colegios nacionales. Y después ya, hasta bien entrado el siglo XIX, hasta por ahí de 1867, con la República restaurada, es que empieza otra vez esto es que el colegio nacional, y luego en el siguiente reglamento de instrucción le dicen el colegio estatal, y así hasta que en 1870 por primera vez le llaman el colegio civil. Entonces también es un mito eso de que hay un documento de fundación del colegio civil. No, es un nombre que de repente se asume que estando la educación secundaria, porque secundaria y preparatoria es lo mismo, o sea, también es bastante pero además dura 5 años, ¿no? Depende del momento y del reglamento que en ese momento impere, ¿no? Pero sí es más o menos entre 5 o 6 años, igual que las carreras, que duran a veces entre 6 y 8. Y es interesante la historia de esta institución porque, pues obviamente obedece como una olita de mar a los sucesos que van aconteciendo en el país, ¿no? Y podemos ver los momentos terribles de crisis a nivel nacional por azonadas golpes de Estado, levantamientos, es decir, inestabilidad política y quiebra económica de toda la primera mitad del siglo XIX, invasiones extranjeras incluso, y las ves en el colegio civil porque, por ejemplo, en los informes de gobierno o en los documentos oficiales, el colegio civil siempre pues es un poco maltratado, ¿no? Porque hay gobernadores que dicen, no, ahorita no es tiempo para impulsar la educación, tenemos otras prioridades, se cierra. Ahora se reabre, ahora sí hay carreras, ahora solo preparatoria. Entonces podemos también detectar esta inestabilidad o esta estabilidad o incluso el interés de cada gobernante por la educación y la institución, ¿no? También eso resulta interesante. Sí, por supuesto. O sea, claro que una época de inestabilidad de guerra, pues te va a dar pues unas condiciones precisamente favorables, ¿no? Para poder invertir en educación, aunque siempre, ¿no?, se tuvo como una prioridad. Lo que pasa que, bueno, entre la buena voluntad y lo que se puede hacer, a veces hay mucha diferencia, ¿no?, de lo que se consigue en los hechos. Pero, por ejemplo, desde el gobierno de Julio María Cervantes, ¿no?, ya con la restauración de la República,
Cervantes, que además tiene un periodo de gobierno de lo más complicado, ¿no? El pobre lo desconoce todo mundo. Sí. Y va y viene, tiene que ir a México a abogar por él y demás. Pues bueno, sí crea reglamentos de educación, ¿no? Y crea un reglamento de educación profesional, donde sí establece que se va a crear en el Colegio Civil varias carreras y dice y hay un reglamento de cuáles son, qué materias van a llevar, cuánto tiempo tienen que durar, aparte de la preparatoria. Pero lo que pasa es que muchas de esas cosas quedan en el papel. Claro, ¿no? porque no hay condiciones. Porque no hay condiciones, no hay presupuesto. Y entonces cuando los estudiantes en estos primeros periódicos que hay, en los que escriben estudiantes para participar de alguna manera en la vida política y en la vida del colegio, pues dicen que están muy descuidados, ¿no? Que las cátedras, o sea, cátedras son las clases, ¿no? Que no hay cátedras suficientes, que el laboratorio de química no tiene reactivos, que al pobre maestro no le pagan desde hace no sé cuántos meses, que tiene que ir a dar clases de buena voluntad. Entonces, bueno, es una época bien complicada, ¿no? Y sí, generalmente llegan los gobernadores y ahora no va a haber nada más 3 cátedras de Derecho. Eso quiere decir que había como 3 cursos. O sea, no estaba completa la carrera de Derecho, ¿no? Ahora ya va a haber 5, ahora ya vamos a tener las 6, pero era paulatinamente. No fue que nació el Colegio Civil esplendoroso con todas aquellas cátedras, ¿no? Y el jardín botánico, el observatorio meteorológico, no, fueron cosas que dieron con el tiempo y que sí se consolidaron durante la época ya de estabilidad en el Porfiriato, que es ya en el segundo segundo, 0, 4, quinto y último y larguísimo de González de Cosío, sí. ¿no? Que es cuando el Colegio Civil deja de ser la escuela que se pensó o que se planeó para la clase media y se convierte en un colegio de élite. Pero esto también es paulatino. Pero ya también en el Porfiriato es cuando ya hay una diversidad de carreras, ¿no? Farmacia, ingeniero, especialista en agua, si mal no recuerdo, en caminos, químico, ensayador, ¿qué otras carreras? Bueno, la de toda la vida, jurisprudencia, sí. ¿No? Mira, se comenzó con jurisprudencia. Bueno, primero lo que había era teología, filosofía, luego derecho canónico, con la independencia, y así duramos un buen rato, ¿no? Hasta prácticamente cuando te digo que se empieza ya a hablar propiamente del Colegio Nacional y del Colegio Civil, que ya se dan las cátedras y son generalmente las que duran para siempre de jurisprudencia, sí, la más antigua y la más solicitada, hasta el día de la fecha. Química no, perdón, farmacia, ingeniero, hidromensor y agromensor. Y topógrafo, ¿no? Es que le llamaban según agrimensor, luego le llamaban topógrafo. Pero son básicamente esas 3, las de notario, que forma prácticamente parte de la de derecho, y hay algunas ocasiones en que se da comercio, en algunos de estos programas educativos, en los que se da comercio y a veces desaparece. Y no porque se dejaran de dar materias que tenían que ver con la vida en este sentido comercial y de preparar a la gente para esto, sino que a veces toma el nombre de administración, se convierte luego como en materias de la escuela preparatoria o materias incluso de lo que llamamos ahora extensión, ¿no? Porque al final del Porfiriato tú podías ir a tomar clases al Colegio Civil sin estar inscrita ni en la prepa ni en ninguna carrera. O sea, ¿querías estudiar inglés? Pues como ahora, ¿no? Pues te inscribes a un curso de inglés o a uno de taquigrafía, ¿no? Entonces, eso también se llegó a dar. O sea, fue cada vez un espacio sí elitista en cuanto a lo profesional, ¿no? Estas carreras profesionales pues sí formaron a la élite de entonces, pero también muy abierto. Pues nos queda muy poco tiempo. Algo que me llamó mucho la atención, porque justo cuando vino Iván, pues yo hice algunos juicios de valor, como que el Colegio Civil pues
en perspectiva histórica sí se veía como una institución retrógrada, ¿no? En relación con otras instituciones que fueron surgiendo en el país, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, la Nicolaita, que emprenden el vuelo con otra ideología en los mismos tiempos, en los que incluso tú dices también en tu investigación que fue muy, muy tardado este proceso de secularización y que se seguía como este espíritu religioso estaba flotando ahí en el edificio siempre, ¿no? Hasta que llegue el Porfiriato y dicen, basta de metafísica, vamos a enfocarnos a la ciencia. Sí, pero te digo, incluso esto fue paulatino, ¿no? Porque incluso Próspero C. Vega decía que el positivismo y el ateísmo eran la misma cosa, ¿no? Entonces, sí, es casi a final del siglo XIX cuando esto cambia, pero tarda muchísimo. Pues, maestra Maribel Miró Flacker, especialista en patrimonio cultural, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía, te agradecemos que nos hayas acompañado. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima edición. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.